Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:45, 7:45 en las Islas Canarias. Momento de comenzar nuestra tertulia de lujo. Hoy con dos primeros espadas como don Víctor Lenore. ¿Qué tal está usted? Encantado de volver aquí. Buenos días. Y don Mario Noya. Buenos días, señor. Bueno, don Mario, a ver si hoy don Víctor le deja hablar un poco. Sí, a ver, veremos, a ver. No las tengo todas conmigo. Ayer don Mario decía una cosa en las redes que... pues es, en términos generales, cierta, pero con excepciones, porque decía, en España ya no se habla del apagón, pero John Lomborg acaba de publicar en el Wall Street Journal un artículo pues denunciando el experimento de Sánchez con las renovables. Entonces es cierto que en España se habla poco del apagón. Vamos, en muchos medios parece pues eso, que son capaces de hablar de cualquier cosa menos del apagón, pero en este medio todos los días doy al menos una noticia sobre el apagón. Es una constante y procuro todos los días recordar en las redes que por culpa de un experimento de Sánchez con las renovables murieron 12 personas y creo que debemos efectivamente recordarlo a diario para exigir responsabilidades. Si efectivamente hubo un experimento de Sánchez con las renovables, pues entonces Sánchez sería... en fin, presunto homicida por imprudencia de 12 personas. Un momento, eso no es un... O sea, es que eso no es una especulación, es un hecho que ellos llevan una política de ecologismo radical, se creen que pueden ser el modelo para el planeta y presumen de eso, y han presumido y presumieron de que... muy pocos días antes hubo un momento del día en que el 100% de la electricidad estaba generada por la solar y la eólica. Presumieron de eso y desoyeron las advertencias de los técnicos que dijeron, oye, estáis generando un sistema... Mira, mamá, conduzco sin manos. Claro, estáis en un sistema que es absolutamente inestable. Y lo sabían, por eso digo que eso no es una especulación. Todo esto que se está diciendo es verdad, esto no son interpretaciones, son hechos ciertos, es que han presumido ellos de que estaban haciendo eso. No te quiero ni contar cuando tienes en cuenta la guerra a las nucleares que están librando, ¿no? Así que no hay mucho, ahí no hay que darle mucha vuelta. No te quiero ni contar, Luis, si eso le llega a pasar a un gobierno de derechas todos los días. La Sexta tendría un especial hasta que no hubiera dimisiones en cadena o cayera el gobierno o lo que fuera, ¿no? La gran habilidad del sanchismo yo creo que es que es como el teflón, ¿no? Que no, la verdad no se le pega. Lo hemos visto en Valencia, que solo se habla ahora de la responsabilidad de Carlos Mazón, que por supuesto la tiene, pero desde el principio se habló de por qué no mandan ayuda cuando a Marruecos estaba Margarita Robles diciendo esto de las primeras horas son cruciales. Pues todo eso tienen la habilidad o la estructura mediático-política para hacer que se vaya disolviendo, y a los 2 meses de hacer cualquier barrabasada ya parece que son impecables, que no tienen nada que ver, que eso no va con ellos. No sé, debería... A lo mejor tiene algo que ver el hecho de que el principal partido de la oposición se dedique a blanquear una y otra vez al gobierno. Vamos, exacto. A mí lo de el aquelarre de este viernes, donde el PP hace el paripé de pues a lo mejor no vamos a menos que nos admitan la agenda. Bueno, vale, os admitimos la agenda. ¡Ja! Vamos porque nos han admitido la agenda. Dices, o sea, que os vais a manifestar el domingo con el lema mafia o democracia, y el viernes os vais a reunir con el jefe de la mafia y os vais a hacer la foto en Barcelona, y además con la humillación brutal de que aceptáis que en la conferencia de presidentes autonómicos se metan pinganillos para que el de Cataluña hable en catalán y el del País Vasco hable en vasco y el de Galicia hable en gallego y todos los demás con traductor simultáneo que pagamos todos los españoles. O sea, es que y 2 días después a manifestarse contra Sánchez. Es que es tremendo. Tremendo. Sí, bueno, vimos lo de las encuestas estas en Euskadi, que Bildu ya es la primera fuerza. También esos son años de blanqueamiento y de normalización que han hecho que lo que debería ser aberrante sea algo normal. Bueno, se vea como algo normal. Yo recuerdo la frase de Borja Semper: el futuro de Euskadi hay que construirlo con Bildu. Bueno, pues ya se está construyendo con Bildu, sí. Objetivo cumplido.
De nuevo, ahí el problema es creerse el mensaje. Directamente no te puedes manifestar contra la mafia y luego ir a la mano coña. Es que es así, no hay otra cosa. Hay fenómenos desoladores, porque hay muchísima gente que no entiende. Oye, la derecha está todo el día pegándose, los unos y los otros. No seáis tan listos. No vale eso de en muy pocas ocasiones se puede decir lo de los unos y los otros. Fíjate lo que te digo, ¿no? Y o te crees lo que estás diciendo o retírate. Por cierto, en general yo creo que a mí no me gusta que los partidos convoquen a la gente a la calle. Que hagan mítines todos los que quieran. Que hagan parties todas las que quieran. Manifestaciones fuera de ahí los partidos. Las manifestaciones no son de los partidos. Los partidos que apoyen manifestaciones, si quieren. Pero no tienen que organizar manifestaciones. Claro, así nos va en España. Que metemos a la política en todos los sitios y se politiza todo. No deja de ser curioso que además el PP ahora esté haciendo ese esfuerzo por sacar a la gente a la calle cuando hace 2 días no quiso sacar a la gente a la calle, lo hizo con mucha reluctancia en el famoso mitin de Colón, ¿no? Y daba la sensación, la concentración de Colón, y daba además la sensación como de que a veces les gusta decir, no, ¿lo veis? Si no lo decimos nosotros no se llena. Hace un par de días estaba circulando por Twitter un fragmento de Julián Marías que decía que uno de los dramas de España, que esto lo sabemos ya hace mucho tiempo y no somos capaces de compensarlo, es que toda la vida nacional está articulada en torno a los partidos, ¿no? Hay asociaciones medias, profesionales, vecinales, de lo que sea, que eso en el mundo anglosajón lo llevan muchísimo mejor, que contribuyen a la vida nacional. Entonces todo está dominado por los partidos y al final acabas en lógicas o futboleras o mafiosas, sí, o tal, y eso es un empobrecimiento del debate público, claro. Y luego, y de nuevo, y además el mensaje es así de fuerte contra la mafia. Bueno, pues ya está, se acabó. Es que no te lo crees. No te lo crees y... a la mafia, precisamente, como la mafia es una organización que viene a suplantar al Estado, la tienes que combatir frontalmente, salvo que seas consciente de que la mafia cumpla un papel y le dejes su lugar, y ese es otro problema. En Italia se dejó que la mafia cumpliera un lugar y sustituyera al Estado. Vale, pues toma. Pues entonces se te hace con el territorio. En Argentina en Argentina se intentó hacer lo mismo y Perón no se dejó. Mussolini también con la mafia tenía ese tipo de problemas, porque no puedes, es decir, tú no puedes decir yo me retiro de aquí y hacéis vosotros ostentación de detentar el monopolio de la violencia. Bueno, pues por ahí no puedes ir. Entonces, chicos, ¿es la mafia? Vale, pues si es la mafia y no queréis ser cómplices del esquema de la mafia, tenéis que combatirla directamente. Y eso pasa por paralizar la vida política del país. Ellos consideran que adoptar posiciones así de duras les puede acarrear un coste electoral. Vale, bueno, pues chicos, pues no juguéis a esto. No juguéis a esto. Usted es demasiado ingenuo, perdone. No, porque eso digo que si es el otro, si es la otra opción, que es la más oscura, que es, y ahora voy yo, es porque tú estás en el esquema. El PP tiene una única misión, que es ir llevando poco a poco a la base electoral de la derecha a la aceptación de todo lo que hace Sánchez. Esa es su única misión, y mientras no entendamos eso, pues entonces tendremos que ir a hipótesis absurdas, como por ejemplo, es que en el PP son tontitos. No, de tontitos nada. Feijóo tiene cualquier cosa menos de tontito, porque ha ganado 4 elecciones con mayoría absoluta en Galicia. Es un killer político. Borja Semper, pues vamos, es un superviviente nato y defiende las cosas que defiende porque cree en lo que defiende. De tontito no tiene un pelo. Que no se atreven, que son cobardes. ¿Cómo que no se atreven que son cobardes? Oiga, en el PP hay un señor que se llama Miguel Tellado que no tenía ningún problema en un mitin en decir, a ver, meted la mano en los buzones de vuestros vecinos y quitad la papeleta de Vox. O sea, vamos, se atreven a hacer lo que les da la gana. Pero bueno, hay que tener en cuenta
que PP y PSOE son coalición en Bruselas y que posiblemente desde Bruselas pues la orden es muy simple. Sánchez, aguanta hasta que estés más quemado que el palo de un churrero. Ya cuando estés más quemado que el palo de un churrero, entonces convocas y que pase Feijóo, que es la otra cara de la misma moneda. Y encima, además, luego tenemos otro problema, que es pensar que en una sociedad lo único malo, o lo que está mal, es la clase política. No. Madrid. El alcalde Almeida... ¿Qué hago, Luis? Es que cuando yo pienso en el alcalde Almeida... Bien, bueno, el alcalde Almeida, sí, por líneas generales. Bien, voy a dejarlo de Madrid centrado a un lado. No se admiten insultos Eso en esta mesa de tertulia. Falta código penal para hablar de Almeida también. Bien, vamos a dejar de lado su traición esencial, Madrid Central. Para que la gente entienda que no fue una cuestión, una excepción a su regla, vamos a pensar también hay una noticia que está escandalizando ahora a muchísima gente en Madrid. La policía ambiental. La policía ambiental. Pero espera, y además hay otra gente que te dice, eso ya lo hizo Ana Botella y... Sí, efectivamente. Es decir, son tipos que quieren utilizar los poderes del Estado que la izquierda ha habilitado para la política. No se van a desprender de ellos. Olvidaos de que llegue el PP y diga, me retiro de aquí. Podéis usar vuestros coches, podéis reciclar, y si no queréis, no recicléis. Un día de esto vamos a hablar sobre si se recicla o no en España y en el resto del planeta, y cómo, y qué dinerito se va por ahí, y por qué, por ejemplo, en España no te pagan como te pagan en otros sitios por reciclar, porque en Alemania te pagan. Como haces una labor de la que se beneficia a alguien, te pagan. Una cuestión más, el famoso centro de menas que quieren meter en el Parque de las Avenidas. O sea, lo que nosotros vemos que hace la izquierda, que es destrozar la sociedad, si lo hacen los otros, es que eso entonces debe ser que no hay más remedio. Y la culpa tiene Sánchez, que no la tiene Sánchez, que ahí no la tiene Sánchez. Vamos a ver, en España la primera ley trans se aprueba en Galicia, con Feijóo, antes de que hubiera una ley transnacional. Entonces, no supongamos que es que son tontitos, que no tienen más remedio, que no, que están en lo mismo, defienden lo mismo que el Partido Socialista, y simplemente en algunas ocasiones hacen ellos de vanguardia y en otras ocasiones la mayoría hace de vanguardia el Partido Socialista. Creo que en Galicia ahora, pero tendría que revisarlo, creo que en Galicia el Ayuntamiento de La Coruña, del PSOE, ha solicitado que se topen los precios del alquiler, y la Xunta ha dicho que ok, la Xunta del PP. Ahí está. Y es, en serio, es súper incómodo el estar todo el día riñendo. A mí no me gusta hablar de política, porque mucho de la gente se piensa que... Es que a mí no me gusta hablar de política. Me pasaría la vida escuchando flamenco, viendo toros y leyendo artículos de Lenore, leyendo... Pero es que te han puesto en medio estos indeseables. ¿Es verdad? Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Vamos a hablar de fontaneras. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28. Con total garantía de satisfacción. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900 730 122
Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, se incorpora a nuestra mesa de tertulia Edmalí Maucó, portavoz y directora de proyectos del Foro Madrid. Buenos días, doña Edmalí. Buenos días, Luis. No sé si es Edmalí o Edmalí. 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 Correcto, sí. Correcto. Bueno, efectivamente, estamos por aquí. Póngase usted el micrófono. No, el micrófono un poquito más aquí. Ahí, ¿Está perfecto ahí? Perfecto. De nuevo visitándote en tu programa, Luis, agradecida por la oportunidad. Y bueno, trabajando mucho, estamos un poco agotados, pero contentos porque ya en una semana vamos a tener nuestro encuentro regional de Foro Madrid en Asunción, Paraguay. Y bueno, a partir del día de hoy el trabajo se intensifica, pero estamos muy contentos porque sabemos que vamos a lograr un éxito rotundo como el año pasado en Argentina, en Buenos Aires. Y se están preparando muchas cosas, muchas sorpresas y les pedimos que estén atentos, por supuesto, a las redes de Foro Madrid, que vamos a estar anunciando participaciones especiales y todo lo que va, todos los temas que vamos a tocar en este encuentro, que nada más y nada menos es un ciclo electoral súper interesante, porque este año hay elecciones en Bolivia, en Honduras, en Chile, y el próximo año también hay un ciclo electoral súper interesante, que es el de Colombia, Brasil, Costa Rica y Perú. Así que vamos a estar tocando todos esos temas en el encuentro regional en Asunción, 2 y 13 de junio. Y me bueno, dicen que habrá alguna conexión esfuerzos. estelar desde Estados Unidos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿No? bueno, nada. Puede nada. Me habrán informado mal, yo qué sé. Puede ser, vamos a ver. Bueno, antes de entrar en el Foro Madrid, la reunión en Paraguay, vamos a hablar un poquito de fontaneras. Discúlpeme usted, pero es que la actualidad manda, doña Edmalí. Y tenemos a las 10 convocada una rueda de prensa de este personaje tan peculiar, Leire Díez, que es esa fontanera que el PSOE ha enviado para tratar de recabar basura con la que pues desarticular a la UCO, para tratar de anular las causas en las que informes de la UCO están sirviendo para empapelar a corruptos próximos al PSOE. Bueno, ayer se produjo una peculiar visita de Leire Díez, la fontanera, a Ferraz, donde se reunió con Santos Cerdán y donde pues parece que pactaron que ella pide la baja voluntaria en el Partido Socialista, así no tienen que incoarle expediente y no tienen que expulsarla, fingen pues una lejanía, como pasó con Ábalos, y hoy a las 10 pues dará una rueda de prensa, dijo la fontanera, donde pues yo me supongo, no sé qué esperan ustedes, pues que trate de decir, por supuesto, que el Partido Socialista no tiene nada que ver y que aquí hay unas cloacas del Estado que se dedican a perseguir a gente honrada como son Pedro Sánchez y todos los suyos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esperan ustedes algo especial para aparte de circo, para la comparecencia de las 10?
Yo no sé, supongo que seguirá con la cantinela esta del libro, ¿no? Que estaba haciendo un trabajo de investigación y que por eso se reunía con gente. A mí lo que me parece significativo es que sea tan mala. Quiero decir que normalmente se supone que para hacer este tipo de cosas tienes que tener un poco más de soltura, de saber hacer, ¿no? Y yo no la veo. Sí, uno esperaría que para los trabajos sucios mandaran a James Bond o al señor Lobo, pero al final han mandado a Ofelia, la secretaria de la tía, ¿no? Claro, y el hecho de que le recibiera gente de tanto nivel, la directora de la Guardia Civil, la gente sabía que venía en nombre de alguien importante, que no venía a hacer un librito suyo freelance para hacer, si no recibes a... Yo como periodista, te digo que conozco muchísimos periodistas, cuando haces un trabajo de investigación no te recibe la gente así con esa alegría. Y yo la mayoría de los periodistas que conozco no les colocan en la empresa nacional del uranio a cobrar una pasta, no les colocan después en una empresa que ha recibido ayudas públicas en el Consejo de Administración, no la colocan después en correos también cobrando una pasta. Vamos, normalmente eso con los pobres periodistas de investigación no suele pasar. Una mafia de Le van a dar el premio Silvia Incheurrondo a la integridad periodística. Lo concede la Televisión Española y lo va a entregar Juan... ¿Cómo se llama el pájaro este? Juan Pablo... López, creo, ¿no? Juanpe, como si... Comiéramos lentejas con él. Juanpe lo va a entregar en el sitio este donde bailan, ¿cómo se llama eso? El chuminero. Son así de elegantes estos. En Televisión Española. Qué vergüenza de gentuza. Es así como estamos. Pero Leire, la fontanera prodigiosa no va a cargar contra el PSOE. Claro. Pero vamos, evidentemente, es más claro que el agua. Y al final la culpa la va a tener el PP. ¿Cuántos apostáis? Ya. Yo es que, bueno, primero comenzar diciendo que esta señora es un indecente, como todos los que hoy forman parte del Partido Socialista. Es lo que yo siempre digo, el Partido Socialista no hay Partido Socialista bueno. Y seguramente el argumento de ellos será como siempre el victimismo y que le están jugando una guerra jurídica y que los están persiguiendo, y ella por el bien del Partido Socialista seguramente se va a alejar, pero bueno, claro, ya se va a alejar después de que ha cobrado un montón de dinero y que han hecho lo que han hecho con todo lo que han recibido y con todos los cargos en los que están metidos siempre. Así que yo no espero más que eso, porque al final esta gente actúa así, son unos indecentes, no les interesa nada. Y bueno, solamente será una tapadera más, seguramente ya tendrán todo preparado, argumentos preparados para el victimismo y nada más. Yo es que no espero nada de esta gente. Yo lo que siempre digo es que espero más de la ciudadanía y del sistema judicial de España, porque al final estamos viviendo una situación inédita, una situación que debemos responder ante ello y debemos despertar ante ello, y yo todavía no veo ese despertar. Vamos, o sea, yo creo que la gravedad que tenemos al día de hoy en España es para que la gente se estuviese rebelando, estuviésemos en las calles sostenidamente y que además ellos paguen por lo que tienen que... ¿Será que hace falta, pues, hombre, que la situación siga pudriéndose un poquito, ¿no? Bueno, es que se van a destapar más cosas también, yo siempre lo digo. Sí. ¿Qué creen ustedes que se pensará fuera con respecto a los últimos acontecimientos? Porque claro, el titular de ayer de The Times era demoledor. El gobierno español acusa en falso a su propia policía de querer poner una bomba en el coche del primer ministro. Y el Lombard en el Wall Street Journal. No es casualidad. Y además, es que ¿sabéis qué sucede? Que es verdad que en algunos ámbitos, por ejemplo, en política energética, los progres de por fuera copiaron el modelo de los suicidas españoles, de Zapatero y compañía. Es que yo recuerdo cuando Gabriel Calzada fue a testificar al Congreso de Estados Unidos con el Instituto Juan de Mariana, para decir, ni se os ocurra seguir el ejemplo español. Y entonces allí hay una tipa que reíros de Irene Montero, que se llama Alexandria Ocasio-Cortez, que si le dejas vas en mula a los sitios y con su Green New Deal y tal. Entonces todo lo que pasa en Europa y para ciertas cosas, por desgracia, España es como la avanzadilla de Europa. Por fuera lo miran mucho. Y además, fijaos en cuestiones como las leyes trans y tal, que han hecho caer gobiernos. No solo caer gobiernos, hacer trizas partidos como el nacionalista escocés, que estaba... se había pasado de que con el Brexit
el nacionalismo escocés volvía a estar piafando y que parecía que estaba muy cerca de conseguir lo suyo, a estar implosionado por completo. Bueno, pues ese tipo de cosas que fueran provocado verdaderos estragos, en Suecia también, porque las leyes trans están haciendo muchísimo daño a muchísima gente, en España no, tiramos para adelante, entonces fuera dicen, oye, ni caso a los españoles como mucho jajaja y qué gracia y qué simpáticos sois, ni se os ocurra imitar la política, por desgracia es eso. Por eso es tan importante, por ejemplo, la labor que está haciendo Foro Madrid y Vox en términos de relaciones internacionales, de presentar alternativa, decir, oye, no, en serio, que en España no somos todos una manga de antisemitas, una manga de enemigos de la infancia, etcétera, que hay gente que está intentando reconducir el camino, y eso explica también, por ejemplo, que con el peso, el poco peso real que puede tener Vox en Europa, sin embargo, la presidencia de Patriots y tal está en manos de Vox, porque ven que España es un tablero importante. Somos punto de encuentro de dos continentes, ¿Sí? Y eso pesa. Y la influencia de lo hispano al otro lado del charco. Vamos con Paraguay. Bueno, para empezar, recuerde usted brevemente a nuestros oyentes, aunque ya lo saben la mayoría, ¿qué es Foro Madrid? Sí, bueno, y Foro Madrid es una iniciativa de la Fundación Disenso, que como saben es una fundación española liderada por Vox. Y Foro Madrid es esa iniciativa hacia Iberoamérica. Yo lo catalogo como hoy en día una alianza de patriotas alrededor de no solamente ya de Iberoamérica, sino de Europa, porque ya Europa también se ha involucrado en esto y que va en crecimiento. Nosotros siempre echamos hacia atrás cuando nació Foro Madrid en el año 2020 con su carta fundacional, que era la Carta de Madrid. Muchos de los allí firmantes, muchos pensaban que no iban a llegar lejos y hoy ocupan cargos de relevancia. Casos, por ejemplo, de Giorgia Meloni en Italia o Javier Milei en Argentina. Y eso al final es como un espaldarazo para nosotros y una bocanada de aire porque sabemos que las cosas se están haciendo bien, que las ideas correctas están allí y que poco a poco vamos creciendo y vamos creciendo. ¿Cuántos países cubre ahora mismo Foro Madrid? De Pues, Europa y de Iberoamérica. Yo te diría, de los que son firmantes de la carta y de los que han participado en nuestras actividades, hay más de 25 países firmantes. Y ya hay más de 550 cargos públicos, además que han estado involucrados en observaciones electorales, en encuentros, en reuniones que hemos hecho, en todas las actividades que nosotros hacemos. Cosa que es muy importante porque a la par de que son cargos públicos, es decir, que son parlamentarios de sus países o son gobernadores, alcaldes, en fin, que ocupan un cargo de relevancia en su país, también es verdad que Foro Madrid integra el sector académico, el sector empresarial, el sector social, o sea, la ciudadanía en general, ¿no? Y eso es lo más importante. Yo siempre que digo cuál es el éxito del proyecto o realmente quiénes son los protagonistas del proyecto, no somos los que estamos aquí en Madrid, sino todos los que justamente elevan la voz en cada uno de sus países y entienden que la gravedad es que no podemos dejar avanzar proyectos autoritarios como, bueno, en el caso bien sabido que tenemos en la región como son Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero que al final no hay que dar por sentada la libertad, ¿no? y la democracia, porque al final te la arrebatan en un 2x3. Además, ellos tienen organismos de cooperación internacional y ante eso pues había que montar un organismo de cooperación internacional de signo contrario, ¿no? Totalmente. ¿Por qué en Paraguay se hace esta vez? Bueno, Paraguay esta vez porque creemos que es un faro de libertad. Es cierto que en anteriores oportunidades Foro Madrid estuvo en Bogotá. El primer encuentro regional fue en Colombia para denunciar justamente que venía Gustavo Petro al poder y cómo esas redes del narcotráfico iban a penetrar mucho más en el país. En la segunda oportunidad estuvimos en Lima, en Perú, una época importante, emblemática, porque ya estaba saliendo el castillismo del poder y ahí logramos reunir a todas las bancadas opositoras a la izquierda peruana. Y el año pasado estuvimos en Argentina, un gran éxito en Buenos Aires, la primera vez que asistía a un jefe de Estado, que en este caso era Javier Milei, junto a Santiago Abascal también, que dieron apertura al evento. Y este año, como hemos sostenido también en la línea, es que
vemos de forma positiva el hecho del liderazgo de Javier Milei en la región, pero también la nueva administración en Estados Unidos de Donald Trump, el caso de la victoria también muy reciente de Daniel Noboa en Ecuador y por supuesto también Paraguay, que no se habla de Paraguay, pero bueno, ahí está un importante líder que es Santiago Peña, que también está liderando este proceso en la región y creo que va a ser un epicentro fundamental para poder conversar de los temas que hablaba yo al principio, ¿no? Del ciclo electoral que viene no solamente este año, sino el año que viene y con presencia además de Europa, porque van personas de patriotas por Europa. Quizás no sé si los puedo decir todos porque todavía no están anunciados todos, pero bueno, uno de los que está anunciado, por ejemplo, es Herman Terz y bueno, también obviamente va a estar Jorge Martín Frías, que es nuestro director también de la Fundación Disenso. Y bueno, ahí vamos anunciando poco a poco, todos los días vamos anunciando los personajes poquito que a nos poquito acompañan. van volteándose fichas en el tablero. Y hay países que van cayendo del lado del bien. Sí. El último ha sido Polonia. ¿Cuál será el siguiente en Iberoamérica en caer del lado del bien? Bueno, tenemos 3 y espero que sean los 3. Yo estoy segura que van a ser los 3. Bueno, por ejemplo, en Chile tenemos una expectativa muy grande. ¿Cuándo son las elecciones en Chile? En Chile son a finales de año, en noviembre. Pero las últimas encuestas son muy favorecedoras para el candidato aliado que es José Antonio Kast. Sí, de hecho hasta las encuestas que más lo han puesto a él siempre muy por debajo, en la última prácticamente dan un empate técnico con la candidata que yo podría decir que fácilmente es la candidata del Partido Popular, es decir, una izquierda disfrazada, básicamente, pero hay un empate técnico entre los dos. Entonces, esto significa que el mensaje ha escalado, se entiende, y que bueno, que muy probablemente José Antonio Kast triunfe en las primarias, pase a la segunda vuelta y bueno, ojalá que en la segunda vuelta ¿Y qué otros dos países pueden caer? Honduras, que justamente... Oye, Honduras está un poco dificilita, ¿no? Bueno, difícil, pero por todo el acoso institucional que tiene el partido de gobierno, que es un partido... Por eso es que Honduras va camino de la dictadura, casi. Prácticamente, pero hay una oposición que se resiste bastante y que afortunadamente no ha dejado de pelear en las instituciones, caso del Parlamento, por ejemplo, caso del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, donde hay todavía magistradas de esa oposición a Mel Zelaya y a Xiomara Castro, que son el partido oficialista, el partido del Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, básicamente, para ponerle cara. Y bueno, allí han hecho todas las reuniones que han querido, reuniones del Foro de Sao Paulo, de la CELAC, bueno, de todos los organismos, de todos los multilateralismos que digo yo del mal y del crimen y del delito, lo han hecho ahí en Honduras, pero bueno, las primarias recientemente, hace menos de 2 meses, daban como resultado que la ciudadanía quiere un cambio, y el cambio es justamente dejar a un lado a este proyecto de los Zelaya. ¿Cómo? ¿Y el tercer país que debería caer? Y el también? tercer país que debería caer es Bolivia, que también es un país complejo. Ahí está mucho más difícil, ¿no? Es muy complejo. Sabemos ahí que todavía hay una penetración muy fuerte de la influencia que tiene Evo Morales en ese país. Evo Morales, además, que es un criminal, es un delincuente. De hecho, tiene que pagar ante la justicia por múltiples delitos que ha cometido y que todavía la justicia no lo sentencia del todo. Y bueno, es verdad que él no podía correr a las elecciones por estas causas que tiene abiertas, pero hay un candidato único de su partido, que es el partido MAS, y es Andrónico Rodríguez, y bueno, ellos van lamentablemente rumbo a implementar otro autoritarismo u otra tiranía como las 3 que había mencionado al principio, pero bueno, creo que ahí hay una oportunidad también de poderles arrebatar eso, porque hay como te decía, hay una pugna interna entre Morales y el ala también de Andrónico y del presidente, si se le puede llamar presidente, actual, que es Luis Arce. Así que vamos a ver qué tal transcurre esta... Bueno, y la única esperanza es que como está la extrema izquierda en guerra civil interna, sí, pues vamos a ver si eso se traduce en que pueda haber un cambio, pero está complicadito. Sí, un poco. Bolivia. Un poco. Bueno, no sé cómo ha visto usted, don Mario, cómo ha visto usted, don Víctor, la victoria en Polonia, sí, que creo que es trascendental, del candidato de un partido que está integrado en el grupo de Meloni en el Parlamento Europeo y que era el candidato, digamos, anti-Bruselas, ¿no? Bueno, yo creo que es que la pregunta ahora en Europa es cuánto va a tardar esta ola en cristalizar y en hacerse
más hegemónica de lo que es ahora. Ahora es como pujante y cuánto va a tardar. Si se va a poder hacer en el siguiente ciclo electoral o si todos estos trucos que están usando todo el rato, por ejemplo, la intervención, las presiones judiciales contra Alternativa por Alemania y todo eso, si van a retrasarlo una legislatura más. Pero creo que ya en Europa nadie duda de que esto va a acabar siendo una cosa general del continente, ¿no? Igual soy muy ingenuo, no sé. A España nos llegará en último lugar, ¿no? Pues espero que nos llegue, si nos llega en último lugar, espero que nos llegue con más fuerza, ya con la gente hipercarbonizada y diciendo cualquier cosa antes que el bipartidismo. El mundo el mundo de la antigua Europa comunista es muy interesante, y además los países, aunque nosotros tendemos a meternos en el mismo saco, son muy distintos. Y Polonia es un país muy interesante. Polonia es muy interesante porque socialismo, lo que se dice socialismo, no hay. Es más, por desgracia, los que se pegan ahora podrían tener muchas más cosas en común de las que les enfrentan. Pero unos han apostado porque Europa dicte políticas y los otros dicen que tururú. bien pared, claro, efectivamente. Pero es una pena. Y en Chile, si tú ves las encuestas, dices, joder, ¿no hay izquierda en Chile o qué? Y eso le ha pasado muchas veces a Chile. Luego llega la derecha y decide suicidarse. Bueno, el problema es que la democracia cristiana chilena es una maldición, pero desde hace un montón de tiempo, ¿no? De hecho, no me acuerdo quién era el que decía que a los demócratas cristianos en época del Imperio Romano no los arrojaban a los leones porque se comían a las fieras. Así que vamos a ver qué sucede, pero fijaos también por otro lado las lecciones de contestación que da la ciudadanía en ese tipo de sitios. Yo recuerdo además cuando empezó a haber elecciones europeas en esos países o estaban a punto de ingresar y tal, hubo un lema que se extendió por muchas capitales allí, ¿no? Que decían, no queríamos Moscú y tampoco vamos a querer ahora Bruselas, en términos de no queremos ser teledirigidos. Y el problema de Europa fundamental es que hay unas élites que cada vez son más hostiles a la democracia y que sienten fascinación por los chinos, y los chinos han desarrollado ahora herramientas de control social, político, económico, etcétera, que les lleva a pensar que tienen mucho más resortes en su mano ahora mismo para someter a países enteros, etcétera, ¿no? Y a sociedades enteras. Ahí es donde hay que espabilarse y no vivir aturdidos o no vivir en este tipo de situaciones de... Bueno, imagínate lo que puede contar en Malí, lo que pasa en sociedades que se dejan pisar o que esperan que un mesías les venga a salvar. A mí no se me va a olvidar, fíjate que, y además no me senté a ver, no me acuerdo, yo vi la toma de posesión de Caldera, de Chávez ante Caldera. Juro sobre esta constitución moribunda, y tú, madre mía, y este es el que viene. Pues mira, tomad, os lo habéis comido. Luego también veis lo que sucede cuando la desunión en la oposición es más fuerte que la unión, cómo hay gente en la oposición que está a otras cosas que no es salvar un país, en fin, todas cosas que son muy tristes y que ojalá no nos pasen aquí. Pero bueno, os digo que el foro tiene muchas cosas que hacer en muchos sitios, porque además se toma en serio cada país, que eso es lo importante que tiene Polonia, ¿tienen ustedes dentro de Foro Madrid algún partido polaco? Bueno, o sea, nosotros obviamente nuestra relación con Europa es básicamente liderada con Patriotas, así que, bueno, sí, las relaciones que tenemos a través de Patriotas, ellos también se integran dentro de esta dinámica. Es cierto que cuando hemos publicado comunicados, pronunciamientos fuertes, por ejemplo, se me ocurre uno que fue el año pasado cuando en Brasil estaban bloqueando todo el tema de X, que bueno, Lula
prácticamente, como siempre, se radicaliza mucho más. Allí tuvimos firmas europeas muy importantes y de hecho ese comunicado fue retuiteado por Elon Musk, me acuerdo. Pero yo puntualizando quería agregar algo con respecto al tema de Polonia, que era hablar un poco de cómo lo venden los grandes medios, ¿no? Porque realmente la discusión ha sido llevada por estos grandes medios, es del candidato europeísta versus el candidato euroescéptico, ¿no? O sea, básicamente esa es la discusión. Lo puntualizaba por lo que decía Mario, muy importante, que decía que quizás ahí no hay un socialismo puro y duro como el que nosotros conocemos, pero es verdad que los grandes medios han llevado la discusión a eso, ¿no? O sea, como que tú no eres europeísta, pero vamos a ver, claro que sí, si nosotros más bien defendemos una Europa segura, una Europa grande, una Europa que resurja de los cimientos, porque al final lo que nos están dejando prácticamente es una Europa que desconocemos totalmente, y lo que vemos es que prácticamente quieren borrar nuestra historia también, ¿no? Y esa ha sido la discusión, como ha sido la discusión en otros procesos también. O sea, en el mismo caso de Portugal, por ejemplo, cuando Chega hace poco subía como subió en las últimas elecciones y se pone ahora como segunda fuerza y ha logrado superar al Partido Socialista en Portugal, eso los grandes medios no dicen nada. O sea, prácticamente lo callan, lo dejan por debajo, lo invisibilizan y yo creo que al final este tipo de victorias, como decía yo, poco a poco, que se trabajan mucho, que a veces cuestan un montón, pero creo que este tipo de victorias que se están generando en Europa y en Iberoamérica, en el mundo occidental en general, yo creo que va a seguir en auge, porque al final creo que ese despertar está surgiendo poco a poco y de forma muy dura y de forma muy brusca, porque al final lo estamos viendo prácticamente con el ejemplo. O sea, la gente se está dando cuenta porque ya lo tiene prácticamente al lado de su casa, todos los temas que nos están afectando, pero bueno, al final dentro de lo malo también hay un despertar, ¿no? ¿Cómo ve Foro Madrid el tema de la estrategia de Trump para Iberoamérica? Porque yo tengo la duda de qué quiere hacer Trump con Iberoamérica. A veces, bueno, a veces por algunas declaraciones... Que a veces todos tenemos dudas, la verdad, con respecto a eso. Pero bueno, porque, sí. Piensa derrocar a Maduro, piensa hacerle imposible la continuidad en el poder a base de bloqueo económico, piensa coexistir con Maduro. Es que no tengo muy claro qué es lo que quiere hacer Trump. Yo creo que hay unos indicios bastante interesantes. Uno de ellos es lo último que ha sucedido hace pocas semanas, de hecho, en la operación quirúrgica, como lo denominamos nosotros, de rescate hacia los 5 asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Para los que no saben, doy contexto rápido, habían 5 líderes nacionales del partido de María Corina Machado en la Embajada de Argentina hace más de un año. Prácticamente era una cárcel. La Embajada de Argentina era una cárcel para ellos. Y bueno, esta misión de rescate fue liderada por Marco Rubio, por el secretario Marco Rubio de la administración de Donald Trump, cosa que da un indicio muy interesante porque al final esto no había pasado en anteriores administraciones, no había un compromiso real con la causa venezolana y sobre todo con un liderazgo claro. Es cierto que los liderazgos que habíamos tenido anteriormente venían de una falsa oposición, de una oposición que era prácticamente servil al régimen de Nicolás Maduro y esto no daba ninguna garantías para nadie, ni para el país, ni para la ciudadanía, ni para nadie. Entonces, al final cuando veías a estas personas que iban supuestamente a hacer algo con la administración, incluso cuando estaba Donald Trump en su primer mandato, los que lideraban este proceso en Venezuela no eran de fiar. Para nada, exactamente. Entonces, yo creo que este indicio que hubo hace poco del rescate a los venezolanos y que ahora están ahí en Estados Unidos siendo voceros, explicando a detalle qué es lo que ha sucedido y esta cercanía que hay, este canal de comunicación que ahora hay, con un liderazgo realmente claro en lo que tiene que suceder en Venezuela y que además le ha hablado muy fuerte al sector que le tiene que hablar, que es a las Fuerzas Armadas, desde luego. Yo creo que da un aspecto positivo y de avance en lo que significa esas relaciones que tú dices, ¿no? Con Iberoamérica y sobre todo con
con la salida del régimen del poder. ¿Cómo se puede alguien que quiera ver las sesiones del Foro Madrid? ¿Cómo pueden verlas? Supongo a través de las redes. Ustedes transmitirán en su momento las sesiones, ¿no? Sí. De hecho, vamos a tener canal de streaming, o sea que va a estar en directo el foro, o sea, el encuentro. Van a ser 2 días, el 12 y el 13. El 12 de junio. Sí, vamos a tener diferencia horaria obviamente con Europa, pero bueno, va a estar transmitiendo los canales de Foro Madrid, Fundación Disenso, Vox y Bipartidismo Stream también. Entonces, bueno, yo a través de cualquiera de esos canales pueden... Exactamente, que activen allí la campanita, lo que tengan por YouTube, por X, por cualquiera de las redes sociales, y ahí van a tener toda la información al momento. Y bueno, hay unos temas de debate súper interesantes, o sea, no solamente vamos a llevar el tema de las elecciones, también vamos a hablar un poco esto del caso de Venezuela, de la relación con la administración de Donald Trump, vamos a hablar un poco de Israel también, vamos a hablar de Europa, que también es importante, o sea que aquí va a haber un compendio de temas muy, muy interesantes, que al final es lo que hacen ellos también, muchas de las veces que llevan sus cumbres a cada uno de sus países para diseñar estrategias y para fortalecerse, pues nosotros también vamos a mostrar cara, ¿no? De hecho, una de las ideas de este encuentro, decíamos, o sea, ¿cuál va a ser el sentido real de este encuentro, este cuarto encuentro, ya después de venir de más de 2.200 inscritos en Buenos Aires? Yo decía, bueno, desde luego que fortalecer las candidaturas que tenemos ahora, que yo creo que son súper interesantes, y buscar fortalecer también esos gobiernos que tenemos ahora, que al final son como ese rayo de luz que tenemos en la región y que no podemos dejar que se desvanezcan o que caigan. Entonces, ahí está la clave. Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia, todos esos son países donde pues los españoles pueden tener una idea equivocada o correcta, o entre medias, pero todos tienen una idea. Pero Paraguay es uno de esos países que aquí en general en España la gente no se hace una idea de cómo es Paraguay, ¿no? Sí. ¿Cómo es Paraguay? Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Paraguay hace casi 3 años, cuando hubo elecciones, justamente cuando salió electo Santiago Peña, y estuvimos en Asunción, que es su capital, y luego fuimos a la parte que ellos comparten de frontera con Brasil, que de hecho tienen la hidroeléctrica que comparten, es binacional, y debo decir que de lo que vi en Paraguay es que es un país pequeño pero muy próspero, un país de oportunidades, que yo creo que al final ahí el liderazgo de Santiago Peña ha sido muy importante, porque en términos de seguridad se podría decir que es un país relativamente estable, y que yo creo que económicamente, a pesar de ser en extensión pequeño, es un país que puede competir porque al final es respetuoso de la propiedad privada, de las empresas, motiva a distintos sectores a seguir implementando obviamente sus ideas. Creo que también hay un sector académico respetado, y bueno, tiene unas instituciones sólidas, ¿no? O sea, eso también es muy importante. Yo creo que al final el debate que tenemos hoy es ese, el de las instituciones, ¿no? Porque casos como por ejemplo el que vemos aquí, o sea, no hay que irse muy lejos. Lo que está pasando en España es que justamente están demoliendo las instituciones. Exactamente, esa es la palabra, nos quieren demoler las instituciones. Y yo creo que en un país donde se respete eso, y donde se respete que a pesar de que tú como gobierno puedes estar haciendo las cosas bien, pero también sabes que tienes una oposición y respetas a esa oposición, yo creo que eso también es de aplaudir y es de destacar. Pues doña Edmalí Maucó, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis, y mucho a ustedes. éxito. Qué alegría estar con estos dos grandes también aquí en ¿verdad? vivo. Son dos. Sí, dos grandes. Dos pura sangre, dos fuera de serie. Así es. Bueno, muchísimas gracias y mucho éxito en el 4º encuentro regional de Foro Madrid en Asunción, Paraguay, los días 12 y 13 de junio. Y podrán ustedes seguirlo pues por los canales de Foro Madrid, Fundación Disenso, Vox y Bipartidismo Stream. Correcto. Venga, muchas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y seguimos hablando pues de nuestra condena, es decir, de Pedro Sánchez. El Toro TV también es Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo.
Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza, de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Si quieres solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, son las 9:36 minutos, 8:36 minutos en las Islas Canarias. El gobierno ha adjudicado ya el contrato de papeletas, urnas y sobres electorales. No quiere decir nada, es decir, puede agotar la legislatura, pero lo que está claro es que a partir de ahora podría, si quiere, convocar las elecciones sin ningún problema, porque urnas, papeletas y sobres, pues ya tendríamos, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver, yo, sinceramente, no creo que el gobierno pueda aguantar mucho más. O sea, está ya en estado completamente zombie. No puede salir a la calle, Sánchez. Ya últimamente parece que le da también pánico ir a ruedas de prensa con los periodistas. O sea, desde el apagón no ha hecho ninguna. Internacionalmente, pues ya vemos los titulares. El gobierno español acusa en falso a su propia policía de querer poner una bomba al coche del primer ministro. O sea, internacionalmente la imagen de Sánchez no puede ser peor. Es un apestado internacional. No sé qué puede hacer Sánchez, aparte de encerrarse. No sé si recuerdan ustedes aquel episodio de un concejal, creo que era de Ciudadanos, que se rompió el acuerdo de gobierno en no sé qué municipio y entonces cogió y se encerró en su despacho para que no le sacaran del despacho. ¿Puede hacer eso Sánchez? Sí, puede hacerlo, pero... La pregunta es qué motivación tendría ahora para convocar elecciones con las encuestas salvajemente en contra. Sería un desastre, entonces no parece que seas un... Yo le doy una motivación. ¿Cuál? Alberto, me garantizas que se acaban las persecuciones judiciales y me voy. Sí. Eso, ¿no? Y ese es un trato que aceptarían a los 2 minutos, claro, además. Que no. Que se va a encerrar en el despacho con 7 vueltas. Que es que no tiene... No, yo estoy con Lenore, que es que hay veces ahí que confundimos los deseos con la realidad. Se está poniendo muy, muy feo todo, como para que él haga unas elecciones y se arriesgue ahí, y aparte sus propios, también sus socios. Sumar, por ejemplo, ahí está en trance de desaparecer. En Cataluña tampoco están como para tirar cohetes, etcétera, ¿no? Entonces, por desgracia, no veo esa salida. Y la de pactar no está en la mano de Feijóo con procesos judiciales abiertos. ¡Uy, que no! No.
No. ¿Quién controla el Consejo General del Poder Judicial? Eso querido? es otra cosa, pero los jueces están ahora en una posición de tengo que seguir hacia adelante, no van a, como no quiera pactar indultos, amnistías o lo que sea, pero la cuestión, los procesos judiciales que están abiertos van a seguir abiertos, eso no los puede entrar el PSOE, el PP, creo, Pero tú lo has dicho antes, Luis, ¿no? Que desde Bruselas lo que le piden es que aguante hasta el punto máximo de carbonización y Ya, que luego pues que ya está chicharrado. Estamos discutiendo si ha llegado a ese punto Se ha máximo. llegado al punto máximo. Ya, vale. No, yo creo, vamos a ver, razonemos como si fuéramos Úrsula. Evidentemente a Úrsula le conviene que Sánchez esté el mayor tiempo posible, que se queme lo más posible, que lleve adelante lo más posible pues todas las agendas verdes, la agenda de federalización de España, que avance lo más que pueda hasta que esté demasiado achicharrado, y ya entonces sí que convoque elecciones y que pase a Alberto Núñez Feijóo para consolidar todo lo avanzado por Sánchez y seguir tirando del carro a un menor ritmo. ¿Dónde mides si está lo suficientemente achicharrado? Pues muy sencillo. Si Vox está amenazando con crecer mucho, entonces ahí es cuando Bruselas diría a Sánchez, apártate porque entonces se nos puede complicar el asunto, ¿no? Claro. No sé. Sí. Bueno, la pregunta aquí es ¿por qué Vox no sube al ritmo de otros países europeos, ¿no? ¿Tenemos alguna pista de esto? Porque a mí cada vez me cuesta comprenderlo más, la verdad. No lo sé, pues será que no se ha podrido la situación lo suficiente. Sí, Yo pienso que cada país tiene su nivel de aguante. En Portugal, ¿por qué tampoco subía? Pues yo qué sé, porque no estaría podrida la situación lo suficiente. Ahora en esta ocasión pues ha subido un poco más el Vox portugués y se ha puesto en el 20%. Bueno, lejos todavía de lo de Meloni o lo de la AfD o lo de Marine Le Pen. Bueno, pues será que aquí tenemos que llegar a ver escenas como lo de París arrasado por una serie de hinchas magrebíes del PSG, yo qué sé. No. Bueno, ya tenemos lo de Salt, que debe ser el tráiler, solo falta una ciudad un poco más grande, ¿no? Sí. No lo sé, ya digo, es una posición complicada. Y luego fuera, por otro lado, ven cifras españolas que no van, que no están las cifras, no vas a entrar luego en la cocina o en lo que sea, pero fuera ven cifras del crecimiento español o del paro y tal, y dicen, mira, pues esto a lo mejor les está funcionando. No es tan horrible como nosotros pensamos, fuera. O sea, yo de hecho acabo de hablar con diputados británicos que no son precisamente de izquierdas, y yo me quedaba, digo, madre mía, pues si esa es la imagen que os estáis quedando, nos queda pues hasta que Leire se jubile. No sé, es complicado, ya digo. Por eso además tampoco es que verdaderamente no hay que fiar toda a la cuestión electoral y a un mero cambio de mayorías, o de verdad se va hacia una nueva situación y la gente interioriza que tienen que cambiar muchas cosas, lo vamos a pasar muy mal como sociedad. Sí, pero efectivamente, o sea, aquí no basta con un mero cambio de gobierno. Para si lo que hace Feijóo es acceder para seguir implementando las mismas políticas de Sánchez, eso sí, sin tanto desparpajo de corrupción y todo eso, pues no avanza. Pero es que va a ser peor, Luis. Pero de todos modos, bueno, pues, es que no da para más ya el vodevil. O sea, es que hacen falta unas elecciones, porque es que ya cuál va a ser. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo eso? Y que no, que se ha demostrado que ese tipo de barreras las bate, pero encima lo peor es que tenemos que asumir que si ahora estamos mal, ya veréis cuando pierdan el poder y no se vayan de las instituciones que han carcomido. Que vamos a seguir teniendo, que don Luis, que cero pelotero van a tener de poder. Mire usted lo que iba a pasar en Argentina. Uy, Dios mío, 80 años de peronismo, sí. Lo tienen todo colonizado, le van a hacer la vida imposible a Milei. Pues no le han hecho nada. No le han hecho nada. No pueden. En cuanto cortas los grifos de dinero, sí, se acabó su fuerza. Ya, pero para eso necesitas Milei y ganando con el 54%. Es que en España tenemos
un 30% del electorado que es directamente anti-español, que busca la separación de sus comunidades. Y encima son de las más poderosas económicamente y tienen un peso demográfico brutal. Mañana activan esos tíos los procesos de independencia. Mañana. Es más, le has dado todos los instrumentos para que te resulte francamente difícil parar eso. Francamente difícil. Desengáñese usted. La misma minoría influyente que ahora impulsa procesos de independencia era la que le lamía el culo a Franco cuando Franco estaba vivo. Sí. O sea, son simplemente una burguesía depredadora que se adapta a cualquier gobierno, que cuando estaba Franco era franquista, cuando estaba Suárez era de UCD, cuando estaba Felipe González era de Felipe González, cuando estaba Aznar era de Aznar, y cuando está Sánchez es de Sánchez. Les da igual todo. Y mañana, en lugar de Sánchez, está Abascal o está, pues, yo qué sé, el presidente polaco, y da igual, le apoyan lo mismo. Yo creo que hay signos de agotamiento que son esperanzadores, ¿no? Por ejemplo, toda la operación que han hecho de intentar colonizar televisión española no les ha salido bien, ¿no? No les ha salido bien lo de Broncano, no les ha salido bien la familia de la tele. Las disculpas estas por lo de la bomba Lapa, que han quedado absolutamente ridículos. Y hablando de los periféricos, ni en Cataluña ni en Euskadi han sido capaces de que la gente aprenda sus idiomas, que es su gran bandera, ¿no? La gente joven pasa totalmente de esto, ¿no? Y hemos visto en redes escenas esperpénticas, por ejemplo, un debate entre Julia Calvet y un chico de Junts. Así, buenísimo. Sí, increíble. Que decía el chico de Junts, no, el catalán se está dramatizando, se está perdiendo en los años 50 el 80%. Y Julia le decía, ¿me estás diciendo que con Franco se hablaba más catalán que con Sánchez? Que la otra empezaba a balbucear. No, o sea, hay un cambio de, digamos, de régimen cultural, un cambio. Se nota que hay algo. ¿No has visto ese vídeo? Es brutal. Entonces hay jóvenes que vienen con descaro, pero aparte el viejo sistema socialdemócrata, pro-indepe, tal, se está resquebrajando demasiado. Por cierto, mirad, ahí sí que es necesario para la alternativa, es decir, es verdad, hay que estar enfadado porque te obligan y tal, pero se necesita también tener ese otro tipo de perfil. Por ejemplo, creo que Julia Calvet en eso es muy buena. Sí. Necesitas gente que transmita no solo enfado, sino alegría y energía juvenil. Y además Julia Calvet tiene una manera de afrontar las situaciones que es muy interesante, porque ya digo, es como que contagia el buen rollo, que contagia alegría, y es verdad que hay que estar en posiciones de confrontación, pero por ejemplo ahí yo creo que en Vox a veces falta ese tipo de perfil. Acentuar el perfil humorístico. No humorístico, sino de gente que lleve buen rollo. No estoy diciendo que los demás sean unos siesos, unos amargados, sí, pero que el perfil que tiene Julia me parece muy interesante. Y además es muy difícil entrarle, le hace saltar un montón de esquemas a un montón de gente, ¿no? Sí que vi hace poco, repartiendo pulseritas de España, creo, ¿no? A chavales que estaban haciendo la selectividad. Y ese tipo de mensajes o de perfiles calan muy bien. Meloni es así también. Meloni era romana, con lo que es ser romano en Italia, y tiene esa cosa de romana de barrio, pero a la vez, no sé, ¿os acordáis al final de la campaña electoral hablando de los melonis de Meloni y cosas de estas? Una cosa como muy y creo que se necesita potenciar ese también. ¿Por qué? Porque la gente va muy quemada y la gente ve que estos son más malos que la tiña, pero a la vez... Se lo pongo con un ejemplo. O sea, Vox pues ha pasado por una serie de fases que además eran necesarias, y por ejemplo ha pasado por la fase de, oiga, es que ponemos una carpa en no sé dónde y nos atacan y nos vienen unos energúmenos y no sé qué, entonces les hemos denunciado, les hemos ganado, toda esa fase era necesaria, pero ahora hay que pasar a la fase siguiente. Que te van energúmenos, vale, estupendo, a denunciarles, a sentarles en el juzgado, pero el mensaje es, mira, ponemos una carpa y hay colas de jóvenes que vienen. Es decir,
Estoy completamente de acuerdo. Ahora estamos ya en la fase del transmitir ilusión, transmitir que se tardará más o menos, pero que es la fuerza que va a gobernar en España. Ese es el asunto. Además, no es verdad lo que se piensa mucha gente de que solo a Vox lo vota entre los jóvenes, la juventud airada, los iradaptados a las nuevas circunstancias. No, y lo ves, por ejemplo, en sitios como, véate a las ventas, ve a los toros y ve a las mujeres, a las chicas jóvenes que van con un pai de Vox o lo que sea. Entonces, ahí hay una corriente que creo que hay que explotar mucho más. ¡Contracultura! Sí. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Bueno, es que estamos muy pendientes de la comparecencia de Leire Díez. Don Luis se ha presentado ante los medios de comunicación, pero dijo que era a las 10 de la mañana la comparecencia. Entonces se ha sentado delante de todos ellos y ha dicho que va a estar 20 minutos en silencio y que a las 10 arranca. Entonces una parafernalia más de la fortaleza del PSOE. Es una showwoman, ¿eh? Sí, que además decimos, oye, pues si has dicho a las 10, pues salte a las 10, pero sentarte ahí en una rueda de prensa mirando un poco a... Es una showwoman. No sé si vieron ustedes ayer el vídeo con Vito Quiles preguntándole, es decir, tiene oficio. De espía no vale, ahora de enredadora, todo. Doña Carmen. La verdad que es algo curioso, don Luis. Hoy les estábamos preguntando en la encuesta, no por este tema, sino por la manifestación que han convocado el Partido Popular para este próximo domingo. Concretamente les decíamos, ¿qué le parece que el PP convoque a manifestarse el domingo con el lema mafia o democracia? Y justo 2 días antes, los líderes autonómicos del PP se hacen la foto con Sánchez en Barcelona. O sea, ¿de qué mafia y qué democracia estamos hablando? Cabría preguntarse. Las opciones que dábamos eran 4. La primera, Sánchez no es tan malo. La segunda, es por la normalidad institucional. La tercera, se ríen de sus votantes. Y la cuarta, es que el PP es la marca blanca del PSOE. ¿Cuál elegirían ustedes? Yo creo la marca blanca del PSOE. ¿Cómo es? La primera es porque Pedro Sánchez no es tan malo. La segunda es por la normalidad institucional. La tercera, en el PP se ríen de sus votantes. Y la cuarta es que el PP es la marca blanca del PSOE. ¿Qué votaría usted? Una vez más, Mario Noya con las votaciones tiene No, porque problemas. es que a mí esto de verdad... Tiene usted 10 minutos para decidir. Para pensarlo. Exacto, solo 10. No, es que a mí 20. con esto me da pena negra, porque es que yo conozco un montón de gente que tiene la mejor intención de decir, si es que hay que ir, si es que hay que sacarlo, si es que no, y como les pongas un pero de estos, les cuesta un montón entender que la película es otra, que no quiero quitar a Carmena para poner a Almeida, y no quiero quitar a Pedro Sánchez para poner a Feijóo. Y además, que este es el que te alecciona de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Lo hizo en tiempos de outsider a Pablo Casado, que era el que le decía, ni te acerques a Vox. Fue él frente a Ayuso, que Ayuso le decía, Ayuso, y luego lo que ha sido también Cayetana, decía, ¿qué problema tengo yo con Vox? No tengo ningún problema. Y el otro decía, no, ni acercarse. Y luego las elecciones hizo campaña con lo mismo. Y en Europa están en lo mismo. Es que esa es la desgracia. Ojalá no fuera. Dicho lo cual, ¿cuál de las 4 opciones la vota marca blanca usted? podemos decir, ojalá fuera, pero ojalá no lo fuera, porque yo sé que hay mucho elector que no quiere eso y que le repatea que digan que el PP es eso. Bueno, ¿qué culpa tengo? Pues sí. Pues don ¿Qué Luis dice la gente? gana la opción votada por Mario Noya con un 62% de ¿Y los por apoyos. don Víctor? Y por don Víctor ha dicho que se ríen de sus No. votantes. La marca blanca. La marca blanca. Bueno, pues la segunda más votada es la de se ríen de sus votantes. ¿Con cuánto ha ganado la opción? 62 la de... 2 de cada 3 oyentes piensan que el PP es la marca blanca del PSOE. O más fácil, 6 de cada 10. 6 de cada 10, vale. El 34% dice que se ríen de sus votantes, 3 de cada 10. Hay un 3% que apuesta por la normalidad institucional, siempre el 3%, y el 1% que dice que Pedro Sánchez no es tan malo. Bueno. Si me hubiera cabido una quinta opción de respuesta, habría puesto, ¿pero qué coño es la UDEF? ¿No? ¿Qué coño es eso de la UDEF que dijo un célebre Jordi Pujol hace tiempo? Comentarios en Twitter. Simanares dice, tanto monta tanto Feijóo como Pedro Pancho. Ahí lo deja Simanares. Un poco forzada la rima, pero bueno. A ver, pues sí, pero es graciosa. Hay que reconocérselo a Simanares, que es uno de nuestros habituales en Twitter. Araceli dice, yo no voy a ir a la manifestación, el Partido Popular jamás ha cambiado una sola de las políticas del PSOE.
Verdad verdadera, la que dice esta oyente, nuestra querida Araceli. Free Queen, que es alguien que se hace llamar así, dice que no es incoherencia, es política controlada. El PP canaliza el descontento popular sin romper con el sistema que comparte con el PSOE. Gritan mafia el domingo para estar en la foto de la gobernabilidad el viernes. Y en las publicaciones de YouTube, María Raimunda Martínez Sánchez dice que el PP habla como Vox y actúa como el PSOE. Y Montse Sáez dice que no es su marca blanca, sino que es su respirador asistido. Luego, dos cositas aquí, Luis. Una, lo de Vito Quiles. Es alucinante que los que van entregando carnet de periodistas, de repente venga y les ponga en evidencia tantas veces. Oye, yo tengo un montón de fotos de telediario con Rato siendo ennucado por policías a la puerta de su casa. Oye, no les veo a los chicos estos ahora. No saben ninguno dónde vive Ábalos, no sabe dónde vive Leire. Y este sí, fíjate tú por dónde. Y va y les hace preguntas. Unas más pertinentes que otras, pero son preguntas, ¿verdad? Ni un periodista no deja de llamar la atención que sobre todo, no haya periodistas. O sea, hay gente que te dice, tío, no puedo salir de mi casa. ¿Dónde está Begoña Gómez? Porque a Pedro Sánchez no se le persigue en la calle, los periodistas. Porque esta gente, hay un chico detrás que además se permite escenificar, es decir, el tipo... No sé si recordáis cuando salió Rajoy en la época de la pandemia a correr con ese y entonces el equipo de La Sexta detrás grabándole mientras eso no era periodismo basura, y ¿no? lo querían usar para empurar a Rajoy porque se estaba saltando el confinamiento, creo recordar. Y otra cosa, la manifestación, la pena negra que me da que ya no se diga una palabra de la manifestación importante. Que es la del miércoles de los jueces y fiscales. Es que la han cortocircuitado estos tipos. Claro, es lo que he dicho. ¿Por qué no dijeron? ¿Por qué no se han sumado a la del día 11? Que dijeran, claro. Chicos, hay que apoyar el paro de los jueces el día 11. Vamos a hacer algo más, no sé. Y además, pues que hubieran dado el paso atrás. Desengáñese usted, porque lo que quieren es precisamente desviar el tiro. Que no se ponga el acento en esa protesta de los jueces y fiscales. Si la gente está muy cabreada y sale, pues por lo menos reconducirlo a ellos hacia donde... Lo siento, estoy harto ya de estafas. El PP es una estafa con patas. Por cierto, otra cosa más, mira, ahora que ayer decía Bartolomé a propósito de Barbadillo, lean este artículo. Hay un artículo esencial de Pedro Fernández Barbadillo en Gaceta explicando clarísimamente cómo se pueden paralizar las fechorías de Sánchez, claro, que se cometen en el Tribunal Constitucional. Paralizándolo, claro. Paralizando el Tribunal Constitucional, porque no se hace, no sé, que haya un jurista aquí que me explique si eso no está perfectamente tirado, lo que dice Pedro Fernández Barbadillo, que es que las decisiones que adopta ese tribunal que no lo es, no pueden adoptarse si no votan 8 magistrados. De 2/3, ¿no? Sí. Eso es. Y hay una minoría de bloqueo que la cumplen los que no están ahí puestos para consentir las fechorías de Pedro Sánchez. Bueno, pues ahí, a los hechos, ya estamos muy hartos de gente que habla muy bonito, a los hechos, que bloqueen ese tribunal que está hecho precisamente para desmontar y otra cosa me permito, los tribunales de justicia. Y otra cosa me permito recordar, el proyecto de Sánchez que quiere, con un proyecto de ley, tomar el control de la justicia definitivamente. Bueno, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, ¿no? Tampoco se va a plantar ahí, tampoco va a decir, esto no se tramita. Claro, que sabotee. Claro, o sea... estamos hablando de la mafia, vuelvo a decir, ¿estamos hablando de la mafia o no? ¿Estamos hablando de un gobierno que es ínsitamente corrupto? Bueno, pues si lo estás diciendo por ahí, no puedes no hacer eso. Pues ya ve usted, el viernes se van a reunir con el jefe de la mafia en Barcelona y encima con pinganillos, ya la última. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, ¿le parece? Vamos a ello y a despedir a los contertulios. Sí, es verdad. Don Víctor, adiós, hombre. Gracias por estar aquí. Don Mario Noya. Bueno, hoy le deja usted hablar un poco más, Mario Noya. Más, ¿eh? Gracias, doña Carmen Carbonell. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de leyes a medida de los sinvergüenzas. No sé a quién se referirá. Buenos días, don Paco.
Exacto, don Luis del Pino. Buenos días, gracias. Ponen leyes torticeras después de revolverlas como espaguetis hasta que están a su gusto. Y después nos las dan a la fuerza. Eso hace el PSOE y sus cómplices. Y nos la hacen tragar aunque nos atraganten. Lo malo es que hasta ahora han tenido un cómplice necesario estos socialistas, independentistas y criminales corruptos. Ese cómplice ha sido el Partido Popular. Acordémonos de los acuerdos entre PSOE y PP. Recuerden a Bolinaga, piensen por qué el PP no quitó la memoria histórica cuando pudo. Y ahora vemos cómo ladrones de guante blanco y almas negras se van de rositas, políticos del PSOE que han sido condenados por robar a los trabajadores, mientras Sánchez y sus secuaces nos siguen vacilando y chuleando con sus mentiras y prepotencia. Pongo un ejemplo. Decía el catedrático de Derecho Constitucional y magistrado del Tribunal Constitucional, don Manuel Aragón, en el diario El Mundo, que nuestra Constitución no permite la amnistía por varios principios. Políticamente resulta inadmisible porque degrada a nuestro país y a nuestras instituciones. Su opinión coincide con la de los que consideran que la Constitución no permite la amnistía. La razón se sustenta en el principio constitucional de división de poderes, que entre otras manifestaciones se refleja en la regla constitucional de la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado aplicando el derecho vigente en cada momento. El legislador no puede suplantar en esa función al Poder Judicial, ni menos aún considerar antijurídica la legislación en su día aplicada por los tribunales de justicia, borrando con carácter retroactivo un delito que estaba vigente cuando el Poder Judicial lo aplicó. Todo lo demás son zarandajas. Como dije hace poco, aquí mandan los ladrones y el golpista de Puigdemont. Esperemos que Vox no nos falle. Mañana, más y mejor. Punto final.